Bueno, buenos días a todos. Hoy quisiera que pudiéramos reflexionar sobre un tema que he puesto desde el trono. Se basa en el libro de Apocalipsis, ¿verdad? Pero antes de entrar al texto, creo que vale la pena recordar algo que seguramente la mayoría sabemos, pero no debo asumir que todos, ¿verdad? Y es un poquito sobre la sociología del libro de Apocalipsis, ¿verdad? Es un libro que se escribe seguramente bajo el gobierno del emperador Domiciano. Y entonces es una época en que está muy fuerte, se subraya lo que es el culto al emperador, ¿verdad? De manera que el emperador es, desde el punto de vista político, el gobernante del imperio, pero desde el punto de vista religioso es objeto de culto por parte de las personas que están bajo el dominio del imperio. De manera que se vuelve prácticamente eh, sinónimos la lealtad política con la lealtad religiosa. Y, por ejemplo, faltar al deber de culto, comillas, al emperador, podría fácilmente interpretarse como una deslealtad política o un acto de rebelión contra el imperio como tal. En sociedades altamente politeístas del primer siglo, para el grueso de la sociedad, dar culto al emperador no significaba gran cosa, ¿verdad? Adoramos los ratones, los chanchos, los perros, los gatos, la luna, el sol. Adoramos un montón de cosas y que nos pidan que adoremos al emperador es una cuestión de sumar un Dios más y seguimos adelante en la vida. Pero para la iglesia que naciente, ¿verdad? No tiene ni siquiera un siglo, resulta un gran problema porque viene de una tradición judía que es monoteísta y ese monoteísmo, digamos, la iglesia cristiana lo mantiene como tal. Y entonces para el cristiano común del primer siglo, sí se vuelve un problema el dar culto al emperador porque implicaría en algún sentido dejar de ser fiel a su fe y a Cristo, ¿verdad? Se desatan grandes persecuciones por eso, ¿verdad? Y entonces los creyentes del primer siglo son constantemente perseguidos, ¿verdad? Algunos obligados, ¿verdad? A renegar de su fe, ¿verdad? Un gran número de ellos no cedían ante las demandas del imperio como tal y podían terminar encarcelados, asesinados, desterrados, como es el caso de Juan en la isla de Patmos, etcétera, etcétera. Entonces, en este contexto de persecución religiosa, ¿verdad? Van a revelarse los juicios de Dios, 7 sellos, van a anunciarse los juicios de Dios, 7 trompetas, y van a derramarse los juicios de Dios, 7 copas. Entonces, en este contexto de persecución religiosa, en el capítulo 4, versículo 1 del libro de Apocalipsis, se produce un punto de inflexión en lo que es el libro como tal, el drama del libro como tal a nivel literario. En los capítulos 2 y 3 se han escrito cartas a 7 iglesias de Asia Menor, ¿verdad? Y en el capítulo 4, versículo 1, se invita a Juan el vidente a observar lo que va a suceder de ahí en adelante desde una vista superior o de una perspectiva superior. Leo rápidamente. Dice, después de esto, 4.1 de Apocalipsis, después de esto miré y allí en el cielo había una puerta abierta y la voz que me había hablado antes con sonido como de trompeta me dijo, sube aquí, voy a mostrarte lo que tiene que suceder después de esto. Pareciera que lo que viene y lo que se va a revelar es tan terrible y tan complicado que desde una perspectiva horizontal o humana
es difícil de interpretar, es difícil de asimilar. Y por eso Juan es invitado al trono de Dios para que pueda desde el trono de Dios tener una mejor interpretación de los hechos que vienen a continuación. Y quisiera señalar, y este sería, por decirlo así, el centro del mensaje de esta mañana, 4 cosas que solo son posibles interpretar desde una perspectiva correcta si lo hacemos desde la perspectiva del trono de Dios. O sea, desde una perspectiva divina o de una perspectiva superior. ¿Me estoy explicando con esto? Sí. La primera de ellas, la primera cosa que solo es posible comprender de manera adecuada desde la perspectiva de Dios o desde el trono, ¿verdad? Las oraciones de los santos nunca caen en el vacío. Esa es la primera. Las oraciones de los santos nunca caen en el vacío. Seguramente esta iglesia perseguida está clamando a Dios, pidiendo que les libere de la opresión del imperio. No tienen libertad para reunirse, no tienen libertad para adorar a Cristo, para reunirse libremente. Seguramente hay una presión política, hay una presión social, hay una presión religiosa para que renieguen su fe. Y cuando se están viviendo circunstancias tan difíciles como estas, es muy fácil concluir que mis oraciones a Dios no están teniendo efecto, que por alguna razón el cielo nos está dejando en visto, que por alguna razón se fue el internet en el cielo y entonces los mensajes no llegan y no se obtienen respuesta. En el capítulo 5, versículo 8, hablando del Cordero que recibe el rollo del Padre, dice: cuando lo tomó, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Y luego dice: cada uno tenía un arpa y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones del pueblo de Dios. Seguramente la visión, lo que le está diciendo a aquella iglesia perseguida es: sus oraciones, aunque desde una perspectiva humana parece que no están siendo tomadas en cuenta, Dios las tiene en alta estima. Están en copas de oro y están delante del trono de Dios, y esas oraciones no caen en el vacío, sino que llegado el tiempo de Dios van a recibir la respuesta adecuada. Entonces, en primer lugar, en contextos de dificultad como los que estaba viviendo aquella iglesia del primer siglo, solo es posible interpretar desde el trono la verdad de que las oraciones de nosotros, los hijos de Dios, nunca caen en el vacío, que siempre son consideradas por Dios. Dios las tiene delante de Él, las tiene en alta estima, y llegará el momento donde la respuesta de Dios va a hacerse legible para nosotros. En segundo lugar, la segunda cosa que solo es posible interpretar adecuadamente si se hace desde el trono: el que gobierna realmente el mundo es Dios. Esa es la segunda cosa. El que gobierna realmente el mundo es Dios. Apocalipsis 5:11 al 13 dice: luego miré y oí la voz de muchos ángeles que estaban alrededor del trono, de los seres vivientes y de los ancianos. El número de ellos era de millares y millones de millones. Cantaban con todas sus fuerzas, versículo 12: digno es el Cordero que ha sido sacrificado de recibir el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y oí a cuanta criatura hay en el cielo y en la tierra, debajo de la tierra y en el mar, y a todos en la creación cantaban: al que está sentado en el trono y al Cordero, sean la alabanza, la honra, la gloria, el poder por los siglos de los siglos. Esta iglesia perseguida del primer siglo, le era muy fácil llegar a concluir no solo que sus oraciones no estaban siendo escuchadas, sino que Dios había perdido el control de la historia y que era el emperador, que era el César, que era el imperio, el que determinaba las cosas que sucedían, cuándo sucedían y cómo sucedían. Inclusive llegar a concluir que sus vidas y sus familias estaban en manos del emperador y del César. Pero en la visión de Juan, Juan desde el trono observa
que por encima de César y de todos los tronos humanos está el Cordero de Dios que está en el trono, que está sobre todos los tronos, y Él es el que tiene verdaderamente control de todas las cosas, y Él es el que determina el curso de la historia, y que la vida de nosotros, los hijos de Dios, de nuestras familias, nuestros ministerios, nuestros llamados, nuestros hijos, no están en manos de un gobernante terreno, sino que están en manos del Dios Todopoderoso que gobierna todas las cosas de acuerdo a sus planes eternos. El texto es bastante interesante. Algunas personas dicen que la expresión que se utiliza, digno es el Cordero, ¿verdad? Esa expresión, digno es, algunos subrayan que sigue el protocolo que se utilizaba normalmente para dirigirse al César, al emperador. Cuando el emperador llegaba a algún lado, ¿verdad? Toda la gente tenía que decir, digno es, y seguía una serie de virtudes y nombrando al César, ¿verdad? Parece que el escritor del libro de Apocalipsis, ahí en la visión, está haciendo una relativización del poder del emperador y diciendo en esa relativización, en realidad el único que es digno es Cristo, que es el Cordero de Dios. La sociedad pagana, ¿verdad?, dirige estas palabras al gobernante humano, pero los hijos de Dios solo reconocemos un gobierno que está sobre todos los demás gobiernos, ¿verdad? No quiero que se malinterprete esto, ¿verdad? Más bien, no es que solo reconocemos, entendemos que encima de todos los gobiernos humanos hay verdaderamente un gobierno espiritual de Cristo, que es el que gobierna todas las cosas. En tercer lugar, la tercera cosa que solo es posible comprender desde una perspectiva de trono superior, desde el trono de Dios, es que Dios va a juzgar a todas aquellas personas que le han dado la espalda. En esta misma sociología del libro, pensar que mis oraciones no son escuchadas, que es el emperador el que tiene el poder de hacer lo que quiera con mi vida y con mi familia, y él es el que tiene la papa en la mano, por decirlo así, también es fácil concluir que Dios no hace justicia, ¿verdad? Que Dios no es justo, ¿verdad? La evidencia, lo que ven mis ojos, lo que sucede alrededor mío, me invita a concluir, ¿verdad?, de que de alguna manera Dios no es justo, ¿verdad? Pero desde una perspectiva del trono, cito Apocalipsis capítulo 6, verso 10, aquellas almas que están delante del trono de Dios hacen una pregunta: ¿hasta cuándo, soberano Señor, santo y veraz, seguirás sin juzgar a los habitantes de la tierra y sin vengar nuestra muerte? ¿Verdad? Es una expresión de un grupo de personas que tiene una teología correcta, pero que las circunstancias no calzan con su teología. Ellos saben que Dios es soberano Señor, que es santo y que es veraz, pero lo que sucede a su alrededor pareciera, comillas, indicar que Dios no está en control de las cosas, que Dios no es veraz y que Dios no es santo, porque las circunstancias se han vuelto tan complejas, ¿verdad?, que lo que sucede alrededor no calza con mi teología, aunque mi teología sea correcta. El sexto sello que se abre en Apocalipsis 6:12 es la respuesta a esta pregunta que se realiza en Apocalipsis 6:10. En 6:10 la pregunta, en 6:12 empieza la respuesta. Vi que el Cordero rompió el sexto sello y se produjo un gran terremoto. El sol se oscureció como si se hubiera vestido de luto. La luna entera se tornó roja como la sangre y las estrellas del firmamento cayeron sobre la tierra como caen los higos verdes en la higuera sacudida por el vendaval. Verso 14. El firmamento desapareció como cuando se enrolla un pergamino y todas las montañas y las islas fueron removidas de su lugar. Los reyes de la tierra, los magnates, los jefes militares, ojo, aquellos que estaban oprimiendo a la iglesia. Voy de nuevo. Los reyes de la tierra, los magnates, los jefes militares, los ricos, los poderosos y todos los demás, esclavos y libres, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de las montañas.
Y todos gritaban a las montañas y a las peñas: caigan sobre nosotros y escóndanos de la mirada del que está sentado en el trono y de la ira del Cordero, porque ha llegado el gran día del castigo. Y lanza una pregunta que va a ser contestada en el capítulo que sigue. Ténganla ahí en mente la pregunta. ¿Quién podrá mantenerse en pie? Esa es la pregunta que lanza. Entonces, recapitulando, desde la perspectiva humana, en momentos de gran opresión, es fácil pensar que Dios no escucha nuestras oraciones, pero desde la perspectiva del trono de Dios, se puede comprender que las oraciones siempre están delante del trono de Dios y que Él las tiene en alta estima. Es fácil también concluir desde una perspectiva horizontal, humana, que Dios ha perdido el control de la historia, de nuestra historia, de la historia de nuestra familia, de nuestro llamado, de las cosas. Pero desde una perspectiva del trono es posible ver que sobre todos los gobiernos de la tierra y sobre todos los poderes políticos, sociales, que ejercen su poder en medio de este planeta, está el gobierno de Dios eterno que dirige la historia. En tercer lugar, desde una perspectiva horizontal, ¿verdad? En momentos de gran dificultad, es fácil creer que Dios no hace justicia, ¿verdad? Lo que estábamos mencionando. Una teología correcta, sé que Dios es esto, esto y esto y esto, pero mis circunstancias no parecen reflejar esos atributos de Dios. Pero desde la perspectiva del trono podemos ver que Dios en su momento va a hacer justicia. Y por último, en el cuarto lugar, solo desde la perspectiva del trono podemos comprender que Dios va a proteger siempre a sus hijos. ¿Recuerdan la pregunta del versículo 17 del capítulo 6? ¿Quién podrá mantenerse en pie? En el capítulo 7, verso 1, se da la respuesta a esa pregunta. Después de esto vi a 4 ángeles en los 4 ángulos de la tierra. Estaban allí de pie, deteniendo los 4 vientos para que estos no se desataran sobre la tierra, el mar y los árboles. Vi también a otro ángel que venía del oriente con el sello del Dios vivo. Estos son los que se van a poder mantener de pie. Gritó con voz potente a los 4 ángeles a quienes se les había permitido hacer daño a la tierra y al mar: no hagan daño ni a la tierra, no hagan daño ni a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos puesto el sello en la frente de los siervos de nuestro Dios. Entonces, solo desde una perspectiva del trono de Dios es posible entender y comprender que en momentos de persecución la protección de Dios va a estar de nuestro lado. Somos hijos de Dios, sellados por su Espíritu, ¿verdad? Y el sello de Dios es una marca de propiedad. Le pertenecemos a Él. Es una marca de propósito, ¿verdad? Diseñados para hacer alguna cosa que Él nos haya mandado a hacer, ¿verdad? Y es en este contexto, ¿verdad?, donde se responde la pregunta, en momentos de dificultad, ¿verdad?, donde las cosas están difíciles, ¿quiénes podrán mantenerse al pie? Bueno, aquellos que tienen el sello de Dios son los únicos que van a poder salir adelante. Recapitulo y luego termino, ¿verdad? En la sociología del primer siglo, la iglesia estaba siendo altamente perseguida. Y en esas circunstancias de persecución hay pensamientos muy humanos que podrían invadir la mente de una persona. Juan es subido al trono de Dios para, desde una perspectiva divina, poder interpretar las cosas que se van a revelar. Y es en esas cosas que se revelan, ¿verdad?, que se nos mencionan algunas cosas que solo son comprensibles desde la perspectiva de Dios. Yo señalo 4. En primer lugar, que las oraciones de los santos nunca caen en el vacío. Siempre tienen respuesta y Dios las tiene en alta estima. En segundo lugar, que Dios gobierna sobre todas las cosas, que aunque pareciera que hay otros poderes políticos o sociales que tuvieran la última palabra, en realidad la última palabra siempre la tiene Dios. En tercer lugar, que Dios siempre va a hacer justicia, que va a haber un momento donde Dios va a hacer justicia para todos. Y en último lugar,
que la protección de Dios siempre va a estar sobre sus hijos, aún en momentos de dificultad. Quisiera cerrar con este mensaje de esperanza que se encuentra aquí en Apocalipsis capítulo 7, ¿verdad? Versículos 13 al 17. Entonces, uno de los ancianos me preguntó, esos que están vestidos de blanco, ¿quiénes son y de dónde vienen? Eso usted lo sabe, mi señor, respondí. Él me dijo, aquellos son los que están saliendo de la gran tribulación. Han lavado y blanqueado sus túnicas en la sangre del Cordero. Por eso están delante del trono de Dios, de día y de noche les sirven en su templo, y el que está sentado en el trono les dará refugio en su santuario. Y esto que sigue, versículo 16, es como un vaso de agua fresca para aquella iglesia perseguida por el imperio. Y para todos los que estemos atravesando dificultades hoy. Ya no sufrirán hambre ni sed, no los abatirá el sol ni ningún calor abrasador, porque el Cordero que está en el trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua viva, y Dios les enjugará toda lágrima de sus ojos. El texto de Apocalipsis termina aquí concluyéndonos, aquí termina diciéndonos, indicándonos que a pesar de que atravesemos por momentos de dificultad y por momentos de opresión, de persecución, por momentos difíciles, el futuro de nosotros, los hijos de Dios, solo tiene un final posible, y es estar con el Señor siempre, sin más lágrimas, sin más dolor, y Él limpiando nuestras lágrimas y pastoreándonos como el buen pastor que Él es. Buenos días. Seminario ESEPA, formando siervos conforme al corazón de Dios. Contáctenos en www.esepa.org o al número 4001-6052.